lo dijo en la primera hora. El viernes venció el plazo constitucional que tenía la Asamblea Nacional para pronunciarse sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Como es de conocimiento público, la Asamblea no se pronunció. La Asamblea no tuvo votos para allanarse la objeción presidencial y no hubo siquiera el intento de votar por alguna moción para insistir en el texto que originalmente aprobó el pasado 17 de febrero. Sin pronunciamiento de la Asamblea, es inminente que en los próximos días aparezca publicado en el registro oficial el proyecto que ya será ley de la República, pero con las 61 observaciones planteadas por el Ejecutivo. Es decir, ese veto se convertirá en ley de la República en los próximos días. Se debe cumplir el procedimiento parlamentario. El secretario jurídico le pedirá una certificación a la Asamblea certificará que no se pronunció y el presidente de la República deberá emitir el correspondiente decreto ley, con lo cual será publicada en el registro oficial. Solamente a partir del momento en que se publique en el registro oficial, ya ese proyecto que será ley de la República podrá ser susceptible de demandas de inconstitucionalidad. Le pregunto a Tamara Hidrobo, que visita nuestra mesa de trabajo, ella es activista feminista, si ese será el camino, si el camino será presentar demandas de inconstitucionalidad. Cuestión de días. Tamara, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por el espacio y por mantener también este debate de lo que ha sucedido en el país. Son días bastante complicados, pero también para las mujeres han sido también luchas complicadas. Sí, tenemos que esperar a que entre al registro oficial, que se calcula que por ahí el jueves de esta semana va a estar, y ahí va a empezar nuevamente toda la lucha y todo el trabajo que los movimientos de mujeres y feministas no han venido haciendo ahorita o durante el año pasado, sino durante décadas. Se nos viene también varias posibilidades, entre esas están las demandas de inconstitucionalidad, también están las medidas cautelares. Las compañeras que son abogadas, que saben, que han trabajado en esto, están mirando todas las opciones, pero definitivamente el momento en que entre el registro oficial vamos a tomar medidas. Es una ley que no es ni justa ni reparadora para las víctimas, lo sabemos. No se están cumpliendo con estándares mínimos de acceso a un procedimiento, y tampoco creemos que una ley que viene desde un dogma personal del presidente a través de su veto pueda cumplir con lo que la Corte Constitucional dictaminó hace ya casi un año, ¿no? La próxima semana va a ser un año del dictamen. Ahora, el camino, insisto, ¿será demandar la inconstitucionalidad del texto? Sí. Sí, esa es la vía. Esa es la vía, pero también se están hablando de medidas cautelares y tengo entendido también que hay otras opciones que son inclusive muchísimas más largas, ¿verdad? Como tener casos y subirlos a la CIDH. Ese es otro camino, pero es mucho más largo. Las compañeras abogadas han dicho también que en estas demandas tenemos que esperar más o menos el proceso de la Corte Constitucional. Y también tenemos que tener estas medidas cautelares que la Corte tiene que pronunciarse, tengo entendido, en calculado unos 30 días. Pero sí, van a haber medidas y va a haber una respuesta y unas acciones de parte del movimiento Mujeres y Feministas. Lo que ha pasado y lo que ha sucedido con esta ley demuestra el país en el que estamos y demuestra también la vulnerabilidad y también el maltrato y la quema importancia a la vida de las niñas y de las víctimas de violencia sexual. Ustedes originalmente habían sido críticas del producto que salió de la Asamblea Nacional el 17 de febrero. Pregunto, ¿el texto del veto, que finalmente será el que entre en vigencia, es todavía más complejo que aquel texto del 17 de febrero? Sí. Sí, tiene los 3 puntos, creo que es lo que hemos hablado y lo que se ha mencionado y lo que se ha discutido y se ha debatido. A ver, tenemos la temporalidad o los plazos. La ley que va a entrar ahorita en rigor tiene unos plazos de 12 semanas y las 12 semanas son un plazo irreal sobre todo para las niñas. A ver, en esto de la temporalidad, Surcuna, que es una organización que ha estado también activa durante todo este proceso, nos dio datos. Y creo que es importante también tener estos datos. Cuando la Corte despenalizó el aborto por violación, ellos acompañaron a niñas, a mujeres víctimas, y nos dicen que el 78.6% de niñas de 10 a 18 años accedieron al aborto en la semana 18 de gestación. Es decir, que tener una temporalidad de 12 semanas está fuera de la realidad. Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto que hemos discutido son los requisitos.
unos requisitos que el presidente puso en su veto que no solamente van a impedir el acceso de las víctimas, sino que va a intentar violentar y revictimizar. A ver, entre los requisitos que tenemos que entender, por favor, al país, cuando una niña es violada, violentada, o una mujer es violada sexualmente, el Estado tiene que responder frente a esa falla. Poner requisitos de los que se están poniendo están cortando y arrebatando ese derecho de protección y reparación. Pedir que tenga una denuncia, pedir que exista una declaración juramentada o pedir que exista un examen de salud, no solamente son barreras, sino son procedimientos de revictimización y están fuera de la realidad. Hemos dicho estas dos cosas, más la objeción de conciencia también. Entonces, entre estos 3 puntos que se ven, se están analizando todo el texto que se va a dar en todos los procedimientos legales que van a venir. Ahora, el tema de la temporalidad en algún momento se convirtió en el debate parlamentario original en una especie de quién da más o quién da menos. Sí. Creo que el tema se terminó desnaturalizando hasta llegar al texto que finalmente aprobó la Asamblea Nacional, Tamara. Sí, a ver, hablemos de estos plazos. Y hemos dicho y reiteramos, cuando la causal es aborto por violación, no tiene que existir plazos. No tiene que haber temporalidad. La Corte Constitucional impuso unos plazos y una temporalidad. Eso iba a decir, ahí la génesis es de la sentencia de la Corte Constitucional de abril del año anterior. Así es, y obliga a la Asamblea a presentar una ley ya con tiempos. Y empezamos un debate que se dio a nivel nacional de las 28 semanas, y empieza el regateo, de las 28 semanas, de las 22 semanas, y ahora bajamos a las 12 semanas. Las niñas, y lo hemos reiterado y repetido, las niñas cuando son violadas, muchas veces no saben que están embarazadas sino hasta las 18 semanas, inclusive hasta las 15 semanas. ¿Qué va a pasar con estas niñas? ¿Qué va a pasar con estas niñas que no van a poder acceder en todo este marco que además no garantiza el acceso al aborto? Está regulando, porque eso es también una palabra muy importante dentro del veto presidencial, el cambio a una ley que regula, no que garantiza. Es decir, están regulando con estos requisitos. ¿Qué va a pasar con esa niña que a las 18, 16 semanas de edad recién cuenta que está gestando el producto de un crimen atroz? Les pregunto a la sociedad ecuatoriana, hemos preguntado y hemos visibilizado constantemente, y este debate creo que se tiene que mantener de aquí hasta que logremos avanzar en derechos. Se ha dicho también que el aborto no es un derecho, también el veto presidencial habla de eso. El derecho no es un aborto, el aborto no es un derecho, pero nosotros hablamos del derecho a decidir. El derecho a decidir, habrá víctimas que decidan mantener esa gestación, pero hay niñas y mujeres y personas gestantes que no quieren mantener esa gestación y que quieren acceder a ese procedimiento. Ese derecho a decidir tiene que ser garantizado por el Estado. El Estado les falló a las niñas violadas y violentadas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a un procedimiento de reparación. Lo que está haciendo este veto y lo que va a hacer esta ley no es garantizar, es regular y limitar e imponer estas normas y estos requisitos que va a seguir violentando y no va a cambiar nada. No es una ley justa y reparadora. El problema es que hay sectores que en cambio se oponen a este proyecto de ley, se opusieron en su momento a la sentencia de la Corte Constitucional, señalando que no hay justificación de argumentos para decidir sobre matar una vida, que ese es el argumento que han presentado. A ver, aquí también tenemos, cuando hablamos del aborto en general, tenemos este discurso y estos debates filosóficos, religiosos, biológicos, de cuándo entra la vida en la concepción, cuándo entra el alma en la concepción, cuándo se gesta ya una vida. Y creo que hemos acordado también los debates que se dio en la Asamblea durante la construcción de esta ley, demostraron también la inconsistencia de la sociedad que tenemos de entrar en este tipo de debates. En los países donde el aborto es visto como un derecho, y no solamente el aborto por violación, sino el aborto libre, es visto como un derecho, se han hecho análisis y estudios, por favor. La temporalidad que existe en muchos países del aborto libre, hasta las 22 semanas, tiene una lógica y tiene una razón, inclusive biológica y filosófica, que otros países ya han tenido. Nosotros y nosotras estamos aquí recién discutiendo el aborto por violación, cuando una persona, una niña es víctima de un crimen atroz, acceder a un procedimiento que le permita seguir con su vida, le permita reparar y no ser torturada, y lo repito así, torturada a mantener una gestación producto de un acto violento. ¿Cómo se ha dado este debate que se ha generado acá en el Ecuador en otros países de la región?
en Argentina, en Uruguay, más recientemente en Colombia, que hubo una decisión última de despenalizar el aborto, no solamente para violación, sino para, entiendo, el aborto para todo caso. ¿Cómo se ha dado ese debate en la región, Tamara? Es un debate también de la sociedad, y es un debate que creo que tiene que ver con la autonomía y la corporalidad de las mujeres. Las mujeres somos vistas como un ente que gesta y que nuestro fin último es ser madres. No, hay mujeres que no quieren ser madres, hay mujeres que nunca llegan a ser madres. Y también tiene mucho estigma la sexualidad y la intimidad y la autonomía de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo. ¿Qué sucede? Cuando se habla de la vida dentro de la mujer, se está dando prioridad a esa gestación. Y yo digo de una forma súper coloquial, pero esto retrata mucho. El huevo no es gallina y el cigoto no es persona. Pero aquí en el Ecuador se está dando derechos a una concepción de X semanas como si fuera una vida humana. Y ahí se distorsiona todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, donde se da prioridad a esa vida gestada. Ojo, aquí en el caso de violación gestada como producto de un acto atroz, como más importancia y más predomina más ese derecho del nasciturus, inclusive, que está en el veto presidencial, que la vida de la mujer y de las niñas. El debate que se da es una concientización, un razonamiento lógico de autonomía, donde los dogmas, inclusive religiosos y de fe, se quitan fuera de ese discurso y se le ve a la mujer como una persona capaz de decidir sobre su propio cuerpo. Y si ocurre una gestación no deseada, poder decidir terminar con esa gestación. Y obviamente también en el país, todo lo que sucede alrededor de los embarazos, de las gestaciones, es culpa de la mujer y es responsabilidad de la mujer. Nunca existe un análisis de dónde está el punto en que los hombres tienen que también asumir esa responsabilidad. Y son muchas veces los hombres que pretenden regular y decidir sobre la vida dentro de ese útero que le pertenece a una sola mujer. Los úteros de las mujeres les pertenece a cada mujer, no al Estado, no a la iglesia, no a los maridos, no a los padres ni a las madres, a cada mujer. Y eso no se entiende. Ese es el debate que se ha dado en otros países, que se ha comprendido que yo no puedo imponer. Yo no pido que el aborto sea obligatorio. Yo solamente pido que las mujeres puedan decidir. Y yo no puedo imponer mis creencias y mis valores sobre la vida y el cuerpo de otra mujer. Lo mismo estamos pidiendo aquí, pero no se entiende. Tamara, vamos a estar expectantes de la fecha en la que se genere la publicación en el registro oficial, porque nos ha confirmado, de allí comenzará una batalla jurídica que se trasladará a la Corte Constitucional. Dejo ese tema de lado y quiero aprovechar la presencia de nuestra invitada para pedir un pronunciamiento sobre dos hechos que se viralizaron este último fin de semana. El uno, un intento de femicidio aquí, al frente, en el Parque La Carolina, que no se consumó porque apareció una persona, un joven hondureño, que logró ahí con una rama someter al agresor de una chica, entiendo que era su pareja. Ayer conversamos aquí en este espacio con Felipe Rodríguez, que en cambio filmó, captó, él se ha presentado como testigo, está esperando que la fiscalía lo llame para extraer el video. Él es abogado penalista, y él señalaba, por ejemplo, que en el poco intercambio que tuvo con la víctima, y entiendo que hizo una llamada a algún familiar, le habían dicho que no era la primera vez que le habían agredido, pero en este caso la quisieron matar. Se evitó un femicidio, pero es una realidad. Y por otra parte, otro video que se viralizó es, entiendo que era en una sala de audiencias, en algún juzgado, en alguna sala de mediación en Machala, provincia del Oro. Un sujeto allí coge y le agrede, entiendo que era su pareja, por ahí se dijeron algunas cosas en las redes, pero ¿cómo leemos estos casos de violencia intrafamiliar que incluso pueden desembocar en femicidios, Tamara? Han estado ahí siempre, Fabricio, lo sabemos. Y lo que ocurre ahorita es que tenemos redes sociales y tenemos voz y estamos visibilizando todos los casos. A ver, la violencia intrafamiliar y la violencia hacia las mujeres ha existido siempre. Los femicidios también son una pirámide que tiene que comprenderse de violencia, se va escalando. Lo que sucede aquí, yo creo que todavía nos toca también hacer este análisis, es que tenemos que definir a las violencias como violencias. Yo siempre digo, no es normal que a las mujeres nos traten mal. Las mujeres no tenemos por qué ser violentadas, vilipendiadas, insultadas, golpeadas, inclusive llegamos a ser asesinadas. Y esos asesinatos y esas violencias vienen del círculo más cercano de nuestras parejas, de nuestra familia, del sitio laboral. Tenemos una sociedad
Fabricio, que normaliza las violencias y que no las nombra como tal. Y también, otra vez, el rol de las mujeres, que lo enlazo mucho también lo que tiene que ver con el derecho a la autonomía corporal, es que somos vistas como ciudadanas de segunda o de tercera clase. Por favor, las mujeres creemos aquí que estamos, nuestro rol, estamos aquí para someternos y servir y cuidar a la familia y para hacer, complacer a los esposos, a las parejas, y mientras más te peguen, más amor te demuestran. Y no es así. Tenemos que romper estas concepciones que las violencias hacia las mujeres es normal. No, no es normal. Tenemos estos dos casos que se hicieron virales estos fines de semana, pero también tenemos casos de femicidios y también tenemos casos de violencias diarias y continuas, Fabricio. Yo las vivo. Y yo las vivo no solamente en las redes sociales, las vivo en el ambiente laboral. Las compañeras que están también trabajando y interactúan también en otros ambientes las viven, sino que no las definimos. Yo creo que más que romper el silencio y romper esta complicidad, tenemos que empezar a comprender que las violencias son violencias y que van escalando. Y que las mujeres tenemos el derecho a vivir vidas libres de violencia, aunque eso signifique que nos confrontamos a la familia, a la sociedad o a la iglesia. Este es un problema de leyes, es un problema de idiosincrasia, es un problema de comportamiento de la sociedad, es un problema de política pública. ¿Cuál es el problema? Bueno, políticas y leyes tenemos. Yo creo que... por ahí no pasa la cosa. No, porque ya tenemos leyes que, bueno, no tendrán presupuesto, no. Para mí es una lectura de una idiosincrasia y de una cultura, una sociedad. Lo voy a decir sin miedo a que me etiqueten o que me violenten. Vivimos en una sociedad que es profundamente católica, religiosa, apostólica y romana, donde las mujeres somos vistas como el ente que tenemos que someternos y complacer a la familia, al esposo, a la iglesia. Y a partir de ese conocimiento, de esa concepción del rol de las mujeres, se cree que tenemos que soportar y sobrevivir todo y aguantar todo. Entonces, cuando llaman y dicen, aquí le han apuñalado a esta mujer, y la familia dice, otra vez, no es la primera vez. Exacto, no es la primera vez, porque se ha normalizado hasta que llega el momento en que las mujeres somos asesinadas, somos víctimas de femicidio por el simple hecho de ser mujeres. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo vivimos nosotros, los compañeros hombres y mujeres también, las compañeras mujeres que están aquí en la lucha, los compañeros hombres que se atreven también a romper estos estigmas y también a reconocer estos machismos, que son productos de una estructura, de una sociedad que te hacen ser violento, y a las mujeres nos hacen ser sumisas? Yo creo que todavía nos queda muchísimo por analizar qué nos lleva a creer que cada rol de mujer y hombre tiene que ser de violentador y víctima, porque parece que es lo normal, ¿no? Interesante para el debate y para el análisis de nuestra sociedad. Tamara, gracias. Gracias Fabricio, por haber venido. Gracias. Porque Tamara reside en Países Bajos, está de visita en el Ecuador y hemos aprovechado su presencia acá para invitarla al espacio. Gracias por habernos acompañado. Bueno, en punto a las 9 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.